a todos los ponentes por tan magnífica tarde de investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. Vale, bueno, la idea de la presentación de estas comunicaciones es, bueno, pues hacer una muestra desde una investigación más incipiente de un alumno que acaba de comenzar su doctorado hasta investigaciones, bueno, pues ya más profesionalizadas a nivel de una investigación de personal científico investigador en un proyecto nacional, tanto en un ámbito del ámbito nacional de España como a nivel internacional. Comentarles que tras el final de las mismas, bueno, pues resolveremos las dudas a través del chat de estas comunicaciones breves de aproximadamente 10 minutos. Comenzaremos la primera, bueno, pues presentada por Alejandro de la Hoz. Alejandro de la Hoz indicar que es un alumno, ha sido alumno o becario de colaboración del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y las Matemáticas de la Universidad de Extremadura. Actualmente es alumno de doctorado de la UEX y su comunicación que presenta se titula Alfabetización digital en salud, análisis comparativo en la enseñanza en estudiantes del grado universitario de educación primaria. Hola, buenas. Alejandro. Hola Alejandro, se te escucha. Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comparto pantalla, ¿no? Sí, comparte con pantalla a través de Sonia. Ánimo. ¿Se ve? Sí. Sí. Vale. Pues buenas tardes o buenos días, según la zona horaria. En primer lugar, quiero felicitar por el desarrollo de este seminario. Creo que es bastante enriquecedor y productivo. Y además agradecer la oportunidad de comunicar mi investigación y a todos aquellos que me han ayudado a la realización de la misma. Como bien ha dicho Javier, mi trabajo se centra en la alfabetización digital de salud, que para que aquellos que no los conozcan, resumidamente es la capacidad que tienen las personas de acceder a una información, en este caso a través de un recurso digital, y utilizarla, ya sea para, como decimos, en temas de salud, sea para mantener tu salud, para prevenir una enfermedad o para informar a otras personas. En definitiva, la capacidad que tenemos para conocer temas de salud con rigor científico y emplearla. El propósito de nuestra investigación ha sido, en primer lugar, medir este nivel de alfabetización digital en salud en estudiantes de un grado universitario. También hemos medido otros dos niveles, como son el nivel de conocimiento científico en un tema en concreto de salud y el nivel de dominio afectivo en salud. En este caso lo hemos medido gracias al aspecto de la autoconfianza. También hemos medido estos niveles gracias a una intervención que hemos realizado con nuestra muestra de investigación para ver el grado de mejoría que pudiera tener. Y por último, analizar si el sexo tiene alguna diferencia significativa cuando hemos hecho la investigación en todos estos niveles. Nuestro estudio se basa en un diseño cuasi experimental, longitudinal, como digo, en estudiantes del grado de educación primaria en la Universidad de Extremadura. Hemos realizado una intervención a través de una metodología cooperativa. En concreto, hemos utilizado grupos de expertos y a lo largo del desarrollo de esta intervención destacar que hemos utilizado y hemos empleado una temática en concreto de salud, que es el tema del Zika. Y además le hemos dado a nuestros estudiantes, a la muestra, diferentes recursos digitales que tuvieran mucho rigor científico, como por ejemplo Dialnet, que todos los conocemos, para ver el grado de utilización que tuvieran, ¿no? Los instrumentos que hemos utilizado para medir los diferentes niveles son dos. El primero de ellos es un cuestionario que se llama HELS, que ya ha sido empleado anteriormente, y otro de ellos, la temática del Zika, es de elaboración propia, ya que en la literatura científica que hemos visto no existían cuestionarios como tal para medir de manera específica esto. En cuanto al análisis de los resultados con estos instrumentos, ha sido tanto de manera cuantitativa como de forma cualitativa. Viendo los instrumentos, el primero de ellos, la escala de HELS,
es aquella que nos permite medir el nivel de alfabetización digital y de dominio afectivo, gracias a, como he dicho antes, la autoconfianza. Se trata de un cuestionario de 8 preguntas con una escala Likert, como podemos observar, y por otro lado, para medir el nivel de conocimiento científico, hemos desarrollado 4 preguntas de forma abierta, hablando de la temática del Zika, pero también, por ejemplo, en la pregunta 4 no hablábamos solo del Zika, sino que nos nombraran recursos, publicaciones que tuvieran rigor científico que ellos han empleado a lo largo de esa intervención para adquirir ese conocimiento científico. ¿Qué hemos obtenido con estos cuestionarios? En primer lugar, el primer cuestionario que nos permitía medir la alfabetización digital en salud y el dominio afectivo. Teníamos un pretest y con la intervención un posttest. Aquí tenemos el valor promedio, tanto de forma general como dividido por sexo. Como se puede apreciar, tiene una mejoría. En este caso, hay una diferencia estadísticamente significativa, mejora bastante el nivel. Pero una vez que hemos tenido esto, lo que queríamos era determinar de forma cualitativa cuál era el nivel, tanto de alfabetización como de dominio. Debido a ello, hemos cogido 4 categorías cualitativas que ya sí que habían sido empleadas, al igual que cuestionarios, y que nos permitía determinar este nivel. Si hablamos, por otro lado, del conocimiento, que el análisis es diferente porque el cuestionario es diferente, en este caso el valor medio, como eran 4 preguntas, lo que hemos querido hacer es de 0 a 4, en función de si estuviera correcta o incorrecta la respuesta. Este valor promedio lo hemos llevado a un nivel porcentual, y ahora explico el por qué. De la misma manera que el cuestionario anterior ya había sido estandarizado y ya había categorías que se habían empleado, en este caso no. Como he dicho antes, el cuestionario era elaboración propia. De esta manera, si queremos determinar de manera cualitativa una categoría, tampoco hemos encontrado categorías. Por lo tanto, las categorías las hemos hecho nosotros. Y por eso hemos llevado un valor porcentual, de manera que estas categorías puedan ser adaptables a futuras investigaciones y futuros cuestionarios que sean más o menos sobre ese tema, que sean con más preguntas, con menos preguntas, pero que en definitiva quieran medir el conocimiento científico y que quieran categorizarlas como nosotros. Siguiendo con este nivel de conocimiento científico, tenemos 2 resultados a destacar. Por un lado, a lo largo del análisis de estos resultados, nos dimos cuenta que había preguntas que tenían todas las respuestas correctas, todas habían respondido de manera satisfactoria, pero como se puede observar en la pregunta 1 y en la pregunta 3, había algunas que no podíamos decir que estaban todo correctas porque no han tenido todo, digamos que los conocimientos que nosotros queríamos que adquirieran no lo han respondido bien, es decir, no han respondido todos, mejor dicho, pero tampoco podemos decir que es una respuesta incorrecta, porque si hay conocimientos que se han visto en la respuesta que han adquirido. De esta manera, nosotros las hemos categorizado en una respuesta semicorrecta y que da pie a que futuras investigaciones analicen mejor esto. Y por otro lado, la última pregunta, como he dicho antes, que tenía que ver con los recursos, nosotros teníamos la perspectiva de que respondieran uno de los 4 recursos que nosotros trabajamos. Sin embargo, y es lo bonito que tiene este tipo de análisis, es que nos dimos cuenta de que, por ejemplo, la CDC y la OMS, que son 2 de las respuestas más dadas por nuestra muestra, no tienen nada que ver con recursos que nosotros dimos. Es decir, que a través de una intervención que nosotros damos, una serie de recursos, los propios estudiantes llegan digamos, a utilizar otra serie de recursos que son de igual rigor científico y de calidad científica que los que nosotros les proporcionamos. Debido a estos resultados, nosotros tenemos una serie de conclusiones. El nivel de alfabetización digital en salud, previamente que hicimos en el pretest, era un nivel problemático. Gracias a nuestra intervención con nuestra metodología cooperativa, alcanzamos un nivel excelente. Lo mismo ocurre con el nivel de conocimiento científico a través de la temática del Zika. Con respecto al sexo, que dijimos que también lo íbamos a analizar,
no había diferencias en cuanto al nivel de alfabetización digital en salud, pero sin embargo sí que encontramos diferencias significativas cuando veíamos el nivel de conocimiento científico en salud. En este caso, el sexo femenino tenía mayor nivel. También el dominio afectivo, como he dicho, gracias a la autoconfianza, que se medía en el mismo cuestionario que la alfabetización digital en salud, obtuvo un nivel excelente. También queremos concluir y destacar la necesidad del empleo de herramientas y de software como es el web QDA. Como hemos visto anteriormente con Sonia, a la cual le doy la enhorabuena por la presentación que ha hecho, se puede apreciar la riqueza que tiene este tipo de herramientas y que consideramos que ayudaría a enriquecer futuras investigaciones del conocimiento científico. Como hemos visto antes, tenemos una serie de respuestas semicorrectas que gracias al empleo del software WebQDA podíamos categorizar o subcategorizar aquellos conocimientos que han adquirido o aquellos conocimientos que no. Por tanto, lo que queremos es que se mejore investigaciones futuras con este tipo de herramientas, cuestionarios que tengan que ver con el conocimiento científico en salud. Aquí tenemos una serie de referencias porque por si alguno quiere echarle un vistazo sobre cómo sigue actualmente esta temática, son uno de los estudios más novedosos que tienen que ver con esta línea de investigación. Y nada, dar, como digo, la enhorabuena por el seminario, las gracias por escucharme y por dejarme comunicar. Este es mi correo por si alguno tiene alguna duda que hacerme. Y nada, muchas gracias. Muy bien, Alejandro. Bueno, pues felicitarte por tu comunicación. Ahí indicas tu correo electrónico y es obvio que en la tarde de hoy, bueno, pues te servirá para que utilices el análisis cualitativo en tu actual ya tesis doctoral. Bueno, la siguiente comunicación la presentan, vamos a comentar en tándem, Miriam Hernández del Barco y José María Marcos Merino. Ellos son personal científico investigador del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Matemáticas en Badajoz, en la Universidad de Extremadura. Y su título de su comunicación pertenecen al grupo de investigación de profe, que no se nos olvide comentarlo, y el título de su comunicación es Análisis cualitativo del discurso de docentes de biología y geología mediante el software WebQDA, creación de un sistema de códigos emergentes y papel del diario de a bordo para el trabajo colaborativo. Miriam y José María, buenas tardes. Sí, gracias, Javier. Disculpar que no se les vea bien sus facciones, pero por Sí. Condiciones sanitarias, bueno, pues tienen que ponerse la mascarilla, condiciones de nuestra situación en España. Bueno, gracias por la presentación, Javier. Pues nosotros somos José María Marcos Merino, yo soy Miriam Hernández del Barco, y junto a un profesor de secundaria, Alberto González Meléndez, que también hace la tesis doctoral en nuestro departamento, hemos realizado esta investigación donde hemos analizado el discurso de docentes en activo de biología y geología con el software WebQDA y hemos querido compartir en este congreso de hoy algunas de las potencialidades y beneficios que hemos visto al trabajar con este programa. Vamos a ir hablando José María y yo de forma intermitente, entonces, bueno, doy paso ahora a José María. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, pues en este trabajo nosotros lo que presentamos es una investigación de carácter íntegramente cualitativo que hemos desarrollado con una muestra de 5 docentes en activo de un instituto tecnológico de la Comunidad de Madrid. El objetivo de este trabajo es analizar las creencias y beneficios que para estos docentes tiene la aplicación de una metodología de gamificación para la enseñanza de ecología con sus alumnos de primero y cuarto de la ESO. En concreto, la metodología de gamificación se basa en un juego, que es el juego que aparece en la pantalla, es el juego 2342,
que es un videojuego en el que lo que se hace es una salida al campo virtual y en la que se presenta a los alumnos en una situación hipotética en el futuro, en el año 2342, en el cual pues, hay muchos ambientes contaminados debido a que desde el año 2000 pues, no se han ido tomando las acciones necesarias para evitar pues, el cambio climático, la contaminación, etc. Entonces tiene distintos escenarios en los cuales se van tratando pues, esos distintos conceptos de ecología. Esta investigación nace de la necesidad de que realmente hoy día se están planteando muchas metodologías activas para la enseñanza de la ecología. La ecología tradicionalmente se ha enseñado de manera teórica, pero se ha visto que eso no era realmente efectivo, que para implicar a los alumnos en la resolución de los problemas relacionados con el cambio climático, con la contaminación, era necesario plantear situaciones relacionadas con problemas reales y basadas en metodologías activas. Una de ellas es la gamificación. Pero realmente es necesario saber qué opinión tienen los docentes de este tipo de metodologías y, bueno, pues qué dificultades encuentran ellos para implementarla en el aula. Y de aquí, de ese objetivo, nace esta investigación. Cuando los docentes implementaron el juego, tras esa implementación se realizaron distintas entrevistas que fueron grabadas en formato de audio y fueron procesadas y analizadas con el software WebQDA. Y a partir de los propios discursos de los docentes, como vamos a explicar, pues se crearon un sistema de códigos emergentes. Y también queremos resaltar pues, algunas potencialidades que tiene el software WebQDA cuando mostremos los resultados y sobre todo una de ellas que nos ha sido muy útil para nosotros, que es el diario de a bordo, dado que pues trabajábamos con distancia geográfica, nosotros dos aquí en Extremadura y el profesor de secundaria, Alberto González, en la Comunidad de Madrid. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en esta, o que vamos a explicar en esta comunicación. Pues como ha dicho José María, hemos trabajado con 5 docentes de secundaria y con la WebQDA lo que hicimos fue categorizarlos según su género, su formación previa y los años de experiencia docente que tenían. Esto es interesante porque algunos de los problemas o de las cuestiones que se destacan en la educación secundaria es que cuando tú accedes a tu oposición, la formación previa pues no es importante y los profesores, y hay profesores de biología que son matemáticos de formación y es una de las cuestiones que se querían investigar también con este trabajo. Bien, ¿en qué consiste la metodología de investigación? Como he dicho antes, se basa en una entrevista, en concreto una entrevista semiestructurada que tuvo una duración de entre unos 20 y 30 minutos. Entonces, el entrevistador lo que hizo fue lanzar varias preguntas abiertas y los profesores participantes las respondían de forma libre, sin ser dirigidas. Esas preguntas, algunas de ellas están abajo, algunas sí que hacían referencia directa al juego, por ejemplo, ¿te ha resultado útil el videojuego o qué dificultades has encontrado con tus estudiantes? Y otras eran preguntas más abiertas, como por ejemplo, ¿cómo te has sentido enseñando ecología? ¿Consideras que la ecología es difícil de estudiar para los alumnos? En la que pretendíamos ver si estos docentes sacaban la temática de la gamificación o del juego que habían implementado de una manera más indirecta, no sin que nosotros le dirigiéramos al realizar la pregunta. Una vez que se analizaron, como va a contaros ahora Miriam, se transcribieron y se analizaron las entrevistas, se procedió a crear un sistema de códigos emergentes a partir de los propios discursos de los docentes. Aquí podéis ver el propio software, WebQDA, que tiene algunas de las potencialidades, es que puedes incluir las fuentes internas de formato audio o vídeo y codificarlo en el propio programa. En este caso, incluimos los audios de las grabaciones de los docentes y los fuimos categorizando. Como ya hemos venido hablando toda la tarde, la investigación cualitativa requiere de mucho esfuerzo y al final, pues bueno, los audios los tuvimos que escuchar Alberto, José María y yo numerosas veces para poder después pues extraer, para procesar los datos y crear este sistema de códigos. Bueno, pues lo que pudimos extraer después de escuchar numerosas veces esas entrevistas de los diferentes docentes, lo que vimos es que podíamos agruparlas en esos códigos, que por ejemplo, pues el uso del juego, las dificultades de su aplicación y realizamos, y a partir de esos códigos establecimos un sistema de categorías. Para esto usamos la metodología de Bardeen, que tiene que ver con la descripción sistemática y objetiva del contenido del mensaje, que tiene que ver no solamente con lo que se dice explícitamente, sino también con lo que se intuye que el docente quiere decir.
Y una vez ya escuchamos, hicimos el análisis, usamos otras herramientas de WebQDA como matrices o número de palabras que vamos a contar a continuación y ya pudimos sacar los resultados. En este caso, podemos ver que la mayoría de los docentes mencionaban, pues, por supuesto, ecología, alumnos, problemas, juegos. Sin embargo, algunas de las conclusiones que sacamos es que no hablan de un incremento de conocimientos en ecología. Aplicar un juego, es verdad que ellos hablan de una motivación en los estudiantes, pero no se destaca que haya una mejora en el contenido. El uso del juego, sobre todo, lo aplican para repasar o como una metodología más de aula. No es la única metodología que usan para explicar ecología. Y con respecto a las dificultades que encontraban, por ejemplo, hacen alusión a la falta de medios, a la falta de motivación de los estudiantes, a que la ecología es la parte del temario que se da al final y que lo dan con prisa porque tienen poco tiempo. Y otra cosa que queríamos destacar es que los docentes no hablan de que falte formación o de que falte falta de conocimiento de las TIC. Entonces, bueno, esos eran algunos de los resultados que queríamos destacar en esta comunicación. Bien, y para finalizar, simplemente queríamos poner de manifiesto el papel del diario de a bordo, que para nosotros ha sido muy, muy útil. El diario de a bordo, como ya pues, supongo que muchos sabréis, es una herramienta del sistema del software WebQDA que permite registrar y gestionar las tareas de la investigación cualitativa, por ejemplo, las distintas observaciones relativas a la codificación, actualizaciones del sistema de análisis, de la construcción de matrices, etcétera. Y es muy relevante como mecanismo de organización de la investigación cualitativa y de comunicación entre los distintos investigadores. Sobre todo, si los investigadores trabajan, como es nuestro caso, en distintos centros de investigación y más aún si trabajan en distintas universidades, en distintas ciudades en distintos países. En nuestro caso, dada la distancia geográfica, nosotros trabajábamos aquí en la Universidad de Extremadura y Alberto en su instituto en Madrid, pues para nosotros fue muy, muy útil el diario de a bordo para comunicarnos, para repartirnos las tareas y para, bueno, pues organizar toda la investigación cualitativa desde que se introdujeron los audios hasta que los fuimos escuchando, codificando, etc. Por tanto, queremos resaltar la utilidad que ha tenido para nosotros esta herramienta. Y nada más, simplemente hemos querido mostrar algunas potencialidades de este sistema, algunos resultados que hemos obtenido. Esos son nuestros correos electrónicos, por si alguien está interesado y si alguien quiere más información, pues estaremos encantados de proporcionarse. Muchas gracias a todos. No. Javier, no te escuchamos. Disculpar. Felicidades, José María y Miriam, por vuestra comunicación y vuestra alta experiencia en WebQDA. La siguiente comunicación breve va a ser realizada a cargo de Davis Moreno, perteneciente al Centro de Investigación en Didáctica y Tecnología na Formación de Formadores de la Universidad de Aveiro en Portugal. Y el título de la misma es el software WebQDA, herramienta de apoyo para el análisis de datos cualitativos en una investigación-acción. Davis. ¿Me escuchan o no? Sí, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero agradezco por el convite para poder presentar un trabajo aquí con ustedes. Agradezco mucho poder hablar en español también. Y bueno, mi nombre es Davis Espíndola Moreno. Soy violinista de nacionalidad chilena con estudios en diferentes países de América del Sur. En performance musical, educación musical, aprendizaje de la música, expresiones artístico-musicales para la educación preescolar y musicoterapia. Estos estudios incluyen también el desenvolvimiento de orquestas infantiles y los procesos de inclusión a través de la enseñanza, aprendizaje de la música y los atendimientos musicoterapéuticos
a niñas y niños con y sin necesidades especiales desde recién nacidos, pasando por la edad preescolar, hasta los 12 años o el final del primer ciclo de enseñanza básica. En Portugal, mi trabajo doctoral, que se ha llevado a cabo con el apoyo de la Fundación para la Ciencia y Tecnología de Portugal, FISTI, el Centro de Investigación en Didáctica y Tecnología para la Formación de Formadores, CITF, radicado en el Departamento de Educación y Psicología de la Universidad de Aveiro, y mis orientadores, que son Antonio Moreira, Oksana Timosiuk y Carlos Márquez, se titula Inclusión de niñas y niños con necesidades especiales en la enseñanza artística especializada de la investigación a la acción. Debido a esto, hoy vengo a presentarles con esta ponencia cómo el software WebQDA literalmente me ha facilitado la vida. Sinceramente, puedo decirles que sin él, obviamente conseguiría terminar mi tesis. Obviamente que sí, podría ser más, sería terriblemente, muchísimo más difícil. Y les voy a ir explicando por qué. Voy a comenzar a explicar. El objetivo de mi tesis es que con el fin de contribuir para la educación inclusiva de las niñas y niños con necesidades especiales en los programas de educación artística y en oposición a lo que comúnmente es asumido en el sentido de que ellos no pueden aprender, pretendemos encontrar soluciones para que las niñas y niños con discapacidad motora que surgen debido a la parálisis cerebral y que desean ingresar en los programas de educación artística especializada de la música en el primer ciclo de educación básica, con el objetivo de desenvolver sus habilidades y desarrollar su potencial artístico con ayuda de las tecnologías digitales, puedan hacerlo. Para ello, en este proyecto estamos a utilizar la metodología de investigación de acción, con la finalidad de desenvolver un programa de intervención que nos ayude a promover la inclusión de niñas y niños con parálisis cerebral en los programas educativos de artes musicales. Van a decir, ¿por qué la investigación de acción? Porque como críticos, profesores e investigadores que somos, no podemos aceptar que existan niñas y niños que aún estén excluidos de la enseñanza de la música por falta de conocimiento de los profesores. Y quiero hacer la salvedad aquí, que no estamos hablando de atendimientos musicoterapéuticos, ¿ok? Estamos hablando de enseñanza. Estamos hablando de aprendizaje de la música. Estamos hablando de que todos podemos aprender y las niñas y niños pueden hacerlo también. Siempre ellos pueden aprender y nunca ellos tienen la culpa. Aclarifico esto porque a veces nos ha tocado algunos que otros problemas con respecto a esto, en las discusiones que hemos tenido con respecto a este tema. Ellos nunca son el problema. Somos nosotros los que debemos procurar modificar nuestras prácticas educativas para que ellos consigan dar lo mejor que ellos tienen, para que los niños y las niñas consigan aprender. Ese es nuestro trabajo. Por eso, porque estamos procurando la libertad y la emancipación del ser humano, es que decidimos ir atrás del paradigma sociocrítico, emancipatorio, de naturaleza múltiple para producir el conocimiento necesario que nos ayude a modificar la realidad y transformar los actores en favor de la inclusión, a través de una práctica educacional participativa, colaborativa, reflexiva, con una visión de mudanzas en favor de la inclusión. Completando y desenvolviendo nuestro estudio en ciclos de reflexión en la acción, reflexión sobre la acción y reflexión sobre la reflexión en la acción, por eso escogimos la metodología de investigación de acción. Como pueden ver en la siguiente diapositiva, nuestro plan de trabajo consta de 3 grandes ciclos de investigación. Un ciclo de diagnóstico, un ciclo de preparación formativa y un ciclo de intervención. Todos estos ciclos consideran las acciones de planificación, dinamización, que aquí está como actuación, monitorización y evaluación, siempre en una perspectiva orientada a procurar la mudanza necesaria para promover la inclusión. El primer ciclo de diagnóstico estuvo marcado por el desenvolvimiento de una formación de sensibilización en pro de la inclusión, que fueron 60 personas que fueron trabajadas, tuvieron una formación y que fueron registradas y trabajadas en el WebQDA. Luego de eso, hicimos un estudio de caracterización del niño con parálisis cerebral que dio origen a este estudio. Después, fuimos a procurar lo que existía en el estado del arte, por lo tanto, hicimos una revisión integrativa de literatura para saber cuáles fueron los problemas que otros investigadores encontraron
y a los cuales quisieron dar respuestas. ¿Cuál fue la metodología que utilizaron? Es decir, ¿qué fue exactamente lo que hicieron? Y por último, ¿cuáles fueron los resultados que ellos obtuvieron? Paralelamente, en este proceso, decidimos realizar entrevistas a los padres y los profesionales que trabajan con niñas y niños con parálisis cerebral, para poder conocer las necesidades que ellos tienen y rescatar información sobre las buenas prácticas que algunos profesionales realizan. Siempre es bueno compartir experiencias. En la educación, el trabajo colaborativo es fundamental. Con esta información, comenzamos a preparar un taller de capacitación para profesores de música, focalizado en el aprendizaje de la música a niñas y niños con necesidades especiales, en específico parálisis cerebral. Hago mucho hincapié en el término aprendizaje musical, otra vez, porque quiero dejar claro que con mis orientadores no estamos promoviendo la terapia a través o por medio de la música, musicoterapia, que también es importante. Recalco, nosotros estamos promoviendo el aprendizaje a la música y esto es fundamental en nuestro estudio. Ahora, si se dan cuenta con este slide, tenemos la información cualitativa de 60 personas que fue recopilada de la formación inicial de sensibilización, 9 personas y las fichas clínicas del niño que dio origen al estudio. Por si acaso, cada una de estas entrevistas que tuvimos dura aproximadamente como una hora de entrevistas, se escucha, se tiene que transcribir, es escuchar y transcribir a papel. 36 entrevistas de casi una hora de duración cada una, que fueron grabadas y transcritas en Word antes de ser sometidas a Wikipedia. 66 artículos que fueron seleccionados a través de la revisión integrativa de literatura. Hasta el momento, 10 libros y 20 artículos científicos que hablan sobre la investigación-acción. Proyectamos tener 25 profesores en formación en el taller de capacitación y otras 25 personas que también van a ser participantes en el programa de intervención que se va a desarrollar en la Escuela Artística Conservatorio de Música Calouste Gulbenkian en Aveiro, Portugal. Además de eso, todas las referencias bibliográficas que van a aparecer en la tesis y que también están siendo introducidas para análisis de contenido utilizando el software Wikipedia. Sin dejar de hablar de las imágenes, los vídeos, las notas de campo, etcétera, etcétera, que también están siendo introducidas y analizadas utilizando el software Wikipedia. Es decir, como dije al principio de esta presentación, ¿conseguiría realizar esta tesis sin el software Wikipedia? Sí, conseguiría, más, sería mucho más difícil. La verdad, creo que, no sé, no conseguiría. Realmente, el software facilita mucho el proceso de análisis de contenido, sin hablar de las otras bondades que tiene. Análisis de fotografía, análisis de vídeo, la posibilidad de hacer matrices, etcétera, etcétera. Y ahora se está preparando para poder transcribir el habla, mejor aún, es una maravilla. Ahora, por ejemplo, ustedes van a ver en esta diapositiva, pueden ver cómo el Wikipedia, a través de la función de nubes de palabras, me ayuda a ver cuáles son las palabras más frecuentes en cada uno de los artículos científicos estudiados. En este caso, estoy mostrando las nubes de palabras que me está ayudando a organizar la escrita de la parte metodológica de mi tesis. Claramente aparece investigación-acción, lo que me deja muy feliz. Significa que voy por buen camino. ¿Se imaginan que esté haciendo investigación-acción y aparezca estudios experimentales en primer lugar y nada de investigación-acción? Eso significa que puede ser que algo esté medio extraño. No creen ni me ayuda, me orienta. Después, ahora, aquí muestro un código árbol con categorías creadas de la revisión integrativa de literatura. Si observan detenidamente en la imagen, estoy mostrando la cantidad de estudios que aparecen en mi pesquisa y el tipo de metodología que utilizaron, es decir, qué fue lo que hicieron. Luego de eso, voy a cruzar esa información con los resultados obtenidos, con los años en que fueron hechos los estudios, con los autores, con los países donde fueron hechos los estudios, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las bondades del análisis de contenido utilizando el Wikipedia. Por último, aquí muestro un código árbol mayor que lamentablemente por el tamaño de la muestra no consigue aparecer completo en la pantalla, en la tela. Más creo que sirve para explicar la cantidad de información que se puede trabajar y que se puede ir interrelacionando con el Wikipedia. Finalmente, para terminar, agradezco por la paciencia que tuvieron de escucharme hasta aquí y espero que esta pequeña presentación les haya ayudado a comprender mejor las bondades que este software tiene y cómo realmente nos puede ayudar en nuestros trabajos de investigación. Aquí les dejo arriba mi email por si alguien quiere contactarlos y un listado
de algunas de las publicaciones que están saliendo, que estamos haciendo con mis orientadores. Vienen algunas más que están en Prelo. Y bueno, muchas gracias por su tiempo y hasta ya. Muchas gracias, David. Felicidades por tu investigación y tu exposición. Enhorabuena. Bueno, pues para finalizar ya, la última comunicación breve va a ser presentada a cargo de Elena Bravo Lucas, es personal científico investigador del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Matemáticas en la Universidad de Extremadura, en Badajoz, y es miembro también del grupo de investigación de PROFE. Y Elena nos va a presentar su comunicación titulada Profundizando en las salidas al medio natural diseñadas por los futuros maestros de educación infantil a través del análisis de vídeos en WebQDA. Buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes. Puedes compartir Sí. y exponer tu comunicación. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Como acaba de decir Javier, bueno, pues mi trabajo se titula Profundizando en las salidas al medio natural realizadas por futuros maestros de educación infantil a través del análisis de vídeos en WebQDA. Este trabajo lo he realizado en colaboración con los doctores Emilio Costillo y José Luis Bravo. Y bueno, pues a modo de introducción y de justificación del por qué hemos utilizado los vídeos en esta investigación, pues queremos resaltar que durante los últimos 10 años el uso y la visualización de los vídeos ha sido muy útil y se ha incrementado, sobre todo especialmente la formación de los maestros en todas las etapas educativas, en todas las materias y en todo el mundo. Además, visualizar vídeos es una herramienta única y poderosa que contribuye a la unión entre la teoría y la práctica y que además mejora la reflexión y la capacidad crítica de los maestros y especialmente de los que están en formación inicial. En la formación de maestros también se ha observado que es una herramienta de aprendizaje significativa, sobre todo cuando son ellos los que están viendo sus propios vídeos de enseñanza y que además suelen ser experiencias que despiertan el interés y la motivación de estos maestros. En investigación también, además, contribuyen a que son una fuente muy variada y muy completa de aspectos de la realidad de un aula que en otras condiciones y con otras fuentes de datos sería difícil de observar y además que implica un estudio complejo del proceso. El objetivo de este trabajo pues, fue analizar la planificación didáctica de salidas al medio natural que proponían maestros en formación de educación infantil. Para ello nos centramos en distintos aspectos que eran, por ejemplo, el lugar, el tema, el tipo de contenido, si hacían actividades o preguntas, qué papel daban al alumno y qué papel tenían ellos propios como docentes, así como la metodología que utilizaban en esta intervención y si evaluaban o no y qué tipo de evaluación realizaban a sus alumnos. A modo de contextualización, este análisis se llevó a cabo durante la asignatura de Conocimiento del Medio Natural en Educación Infantil. Es una asignatura que se encuentra en el tercer curso del grado de Educación Infantil. Para ello utilizamos un muestreo no probabilístico de conveniencia formado por 204 maestros en formación inicial que comprendían desde los cursos de 2016 a 2017, 2016-2017, perdón, hasta 2018-2019. Se llevó a cabo un estudio descriptivo a través de la metodología cualitativa y cuya fuente de datos principal fue el análisis de vídeos, aunque también tuvimos reflexiones escritas. A modo de un poco de contextualizar el proceso que seguimos, pues lo primero que se llevó a cabo fue la presentación de la actividad durante las primeras sesiones de la asignatura, en la que el profesor lo que les decía era un mensaje parecido a este, en el que se indicaba que se tenían que grabar a ellos mismos llevando a cabo una salida al medio natural con una hipotética clase y unos hipotéticos alumnos de educación infantil. Y el vídeo tenía que tener una duración de entre 3 y 5 minutos. En ese momento ya utilizábamos un sistema de categorías predefinidas que eran obtenidas de estudios de otros autores. Después, en el aula,
Con el grupo completo se visualizaban los vídeos y ahí se empezaban los primeros análisis y creación de algunas categorías emergentes que iban saliendo del análisis del discurso. Luego continuábamos con una fase teórica durante la asignatura donde se le explicaba cómo realizar una salida al medio natural con alumnos de educación infantil, donde se le enseñaban nuevos enfoques e investigaciones y nos basábamos en ello para impartir esta clase teórica. El cuarto momento de este proceso estaba fundamentalmente orientado a la reflexión. En ella lo que tenían que hacer los alumnos una vez que veían todos los vídeos era pues, realizar una reflexión tanto de su propio vídeo, o sea, de su propia práctica docente, como de lo que habían observado en el conjunto de todo el grupo de compañeros, ¿no? De todo el grupo de estudiantes. En este punto nos planteamos si sería interesante también realizar otro vídeo en el cual se pudiera observar la evolución de estos estudiantes, de estos futuros maestros, puesto que en este caso el primer vídeo se llevaba a cabo cuando ellos no tenían ninguna formación y ninguna idea de lo que era la didáctica de las ciencias, puesto que es la única asignatura que se da durante el grado de la carrera. Y finalmente, pues lo que hacíamos los investigadores fue analizar tanto los vídeos como las reflexiones escritas, aunque en esta comunicación solamente nos hemos centrado en el análisis de los vídeos. Y bueno, pues aquí quiero explicar un poco qué nos ha aportado la USQDA a este trabajo, a este estudio, ¿no? En primer lugar, nos ha permitido almacenar todos los datos, que no eran pocos, eran más de 200 vídeos. Además, también era posible el trabajo colaborativo, como ya han destacado mis compañeros José María y Miriam, a través del diario de a bordo. Nosotros no tuvimos que utilizarlo, pero bueno, ahí está. Además, también facilitó la creación y modificación de los sistemas de categorías que realizamos, así como el proceso de codificación y la consulta de los datos finales. Bien, pues con respecto al almacenamiento de los datos, nosotros pudimos, a través de la USQDA, de la creación de las carpetas, pudimos realizar unas agrupaciones en función de los cursos, ya que contábamos con muchas fuentes. Estas fuentes tuvieron que hacerse de manera externa, puesto que la duración de los vídeos superaba el peso que podía meterse como fuente interna en la USQDA. Entonces lo que hicimos fue subirlo a YouTube, ponerlos en oculto para solo poderlos observar nosotros y subirlos así. Al final se observaba igual de bien. Con respecto a la creación y la modificación de sistemas de categoría, nosotros finalmente obtuvimos unos 66 códigos libres, aunque luego algunos se fueron agrupando en otros más, pero principalmente tuvimos 66 códigos, los cuales es imposible demostrar en una sola pantalla. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, dentro del lugar de los vídeos, pues teníamos los parques, los campos, lagunas, embalses, ríos. También categorizamos en función del tipo de contenido, de qué temática escogían ellos para llevar a cabo su salida, pues si trabajaban las plantas, la flora y la fauna del lugar, el reciclaje, los huertos, etcétera. También era muy importante para nosotros categorizar si incluían actividades y cómo se llevaban a cabo, por ejemplo, si utilizaban materiales y qué tipo de material, si la actividad surgía en ese momento o si llevaban la actividad preparada. También fue importante conocer el papel del docente con respecto a si mostraban algunas dudas, algunas dificultades o incluso errores en lo que decían en el discurso. También qué tipo de habilidades lingüísticas hacían, si, por ejemplo, si explicaban o si razonaban, si exponían normas de gestión de aula o incluso si realizaban preguntas y cómo eran estas preguntas, qué papel le daban al alumno y si integraban la actividad en el aula, qué metodología utilizaban y la evaluación, los aspectos principales que hemos dicho anteriormente. Una vez hecho eso, bueno, pues pasábamos al proceso de codificación. Como veis, los vídeos, aunque estaban subidos a YouTube, se veían igual que si se subían como fuente interna. Y nosotros lo que hacíamos era, con el botón de editar, codificar
todas las categorías, todo lo que queríamos saber en un mismo momento. Sabemos que se puede hacer en función de los distintos momentos del vídeo, pero considerábamos que así era mucho más cómodo para nosotros, puesto que hay aspectos en los cuales no se ven en un momento concreto del vídeo, sino que se observan a lo largo de este. Y finalmente, pues para la consulta de los datos nos fue muy útil la herramienta de descargarnos todas las referencias y todas las codificaciones en formato de Excel, puesto que así nos permitía luego pues exportarlo a otros programas o incluso crear gráficos y otros elementos para nuestras investigaciones. A modo de conclusión y de especificar cómo la WebQDA ha ayudado a nuestra investigación, pues creemos que es una herramienta muy eficaz en la investigación cualitativa. Además, nos ha facilitado el proceso de creación, modificación y eliminación de categorías. Otro aspecto que yo quiero destacar es que funciona en la nube, entonces tú puedes trabajar o recuperar datos, además de con facilidad, en cualquier lugar. Y que además ofrece múltiples funciones que se relacionan con la consulta de datos, no solamente la extracción de las categorías como he enseñado, sino que, por ejemplo, también utilizamos las matrices o las palabras frecuentes. Nosotros las palabras frecuentes no las hemos usado, pero las matrices sí. Y nada más, estas son las referencias en las que se hace este trabajo y si necesitáis alguna cosa más o tenéis alguna duda, no dudéis en contactar a cualquiera de mis compañeros o de mí. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Elena. Felicidades por tu trabajo y tu investigación. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues si hay, Sonia, si hay alguna pregunta a través de chat para alguna de estas comunicaciones. No hay preguntas, Javier. No hay preguntas. Bueno, pues cedo la palabra a Lina y a Ricardo y brevemente una puntualización. Agradecer al profesor Ricardo Luengo que me haya metido en este magnífico y fantástico y brillante mundo de la investigación cualitativa.